¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Los próximos minutos los vamos a dedicar a los más pequeños, a los niños, concretamente a aquellos que cuentan con problemas psicosociales. Aquí en Ferrol hay una asociación que es Aspaneps, conocida seguramente por muchos de ustedes, precisamente una entidad que pues engloba a padres y madres de niños con este tipo de problemas, y tenemos pues la ocasión hoy de hablar con el director de esta entidad. Él es Francisco Díaz. Muy buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a hablar en líneas generales, ¿no? ¿Con qué objetivos nace Aspaneps, ¿no? Pues para entender esto tenemos que remitirnos a un contexto que era en los años 70, en el cual quizá los servicios de atención para la infancia pues eran muy restringidos, ¿no? Quizá los servicios de pediatría y la escuela, y fue una etapa muy productiva donde quizá algunas personas puedan recordar que hubo una iniciativa de intervención comunitaria que fue el Centro Psicosocial de Ferrol, que surgía por iniciativa de Cáritas, y que fue realmente un movimiento casi de salud mental comunitaria para dar una asistencia a la población que necesitaba de ello. Más o menos sobre el año 78 empezó a darse asistencia también a niños. Esto supuso un reconocimiento de que el niño también sufre, de que el niño también tiene unas necesidades en este sentido, y entonces empezó a dar asistencia a la infancia. Lo que ocurre es que poco a poco se fue tomando conciencia de que la intervención y la manera de atender al niño requiere de unas peculiaridades distintas del adulto. Entonces los padres y madres que tenían niños con determinados tipos de dificultades, al entender esto, fueron agrupándose y poco a poco en el año 80, en 1980, decidieron crear Aspaneps. El objetivo, a pesar de que los años han ido transcurriendo, pues más o menos se mantiene. Nosotros entendemos que el niño debe tener una asistencia y debe ser comprendido de una manera global, y que el sentido de la asociación es proveer aquellos recursos que puedan ayudar a dar satisfacción a las necesidades psíquicas, pedagógicas y sociales que tiene un niño o una niña para crecer hasta convertirse en un adulto sano. Por tanto, se piensa en los niños, por supuesto, que tienen sus problemas, y también en su entorno familiar, ¿no? Efectivamente. Sí, porque el niño necesita de un entorno lo más estable posible, lo más seguro posible, que le ayude a crecer. Él por sí solo no puede crecer, ¿no? Entonces necesita de unas referencias que van a condicionar en gran parte también su manera de ver la vida y su manera de entenderse a sí mismo. Por eso que la intervención, aunque hablamos del niño, engloba también al entorno familiar e incluso al entorno social, ¿no? de escuela y de otros recursos que tiene la sociedad. Bueno, hablamos ahora del trabajo diario de esta asociación de Aspaneps. Pues ¿cómo es, no, más o menos ese día a día? Bueno, el día a día depende un poco de los programas que se han ido creando, ¿no? Los inicios que te comentaba eran unos inicios un tanto precarios, ¿no? Se contaba con apenas 2 profesionales y muy pocos medios, ¿no? Con los años y con el trabajo realizado y la labor de apoyo de los padres y madres que han ido asumiendo la responsabilidad de formar las juntas directivas que rigen la asociación, pues han ido consiguiendo incrementar recursos y formar un equipo interdisciplinar que permite dar respuesta a distintos tipos de necesidades, ¿no? Entonces, el día a día supongo que para cada uno de los profesionales que trabajamos ahí es diferente en función del programa que atendemos, ¿no? Si quieres te comento un poco los programas. Sí, podemos hablar por ejemplo, aquí en Ferrol, en la sede central, podemos decir así, en Canido, desarrollamos el programa quizá
que recoge más la demanda de la población. Es un programa de salud mental infantil que está concertado con el Sergas, por el cual funcionamos como un servicio concertado y damos asistencia a cualquier demanda que los pediatras deriven hacia nosotros y que tiene que ver con la salud mental infantil del niño o niña, ¿no? Y acogemos una demanda que engloba toda el área sanitaria, es decir, no solo Ferrol y comarca, sino hasta la zona de Ortigueira, Mañón y todo lo que pertenece al área sanitaria. Entonces nuestro día a día en este sentido pues, se basa más que nada en una labor clínica de un servicio especializado que recoge la demanda de primaria de los pediatras que derivan por distintas problemáticas al niño y a sus papás allí. Y bueno, hay un equipo en el que trabajamos 2 psicólogos, un psiquiatra, una pedagoga también y una trabajadora social. Contamos con el apoyo de personal administrativo y de mantenimiento también. Y toda la actividad se centra fundamentalmente en las consultas que dan respuesta para llevar a cabo este programa, ¿no? Bueno, estamos hablando de problemas psicosociales. Cuando hablamos de este tipo de conflictos, por ejemplo, ¿cuándo notamos, ¿no?, que un niño tiene este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuándo vemos que efectivamente pues, puede haber un problema psicosocial en un pequeño, ¿no? Bueno, psicosocial evidentemente es un concepto muy amplio, ¿no? Cuando te decía que el niño ha de ser entendido como un ser global, porque en él se contemplan inevitablemente aspectos biológicos, psíquicos, sociales, de todo tipo, ¿no? Entonces hay muchas dimensiones a través de las cuales el niño puede dar, digamos, señales o síntomas de un malestar, ¿no? O que hay algo en su desarrollo que no está yendo suficientemente bien, ¿no? Generalmente quizá el indicativo que primero se muestra es el comportamiento, ¿no? El niño cuando muestra un comportamiento bien en exceso o bien en defecto suele de alguna manera ser captado fácilmente por los adultos, ¿no? Un niño que es retraído, que no se relaciona, que le cuesta la interacción con los demás, un niño que en las habilidades cuando ya se abre la etapa de escolarización y no solo tiene que relacionarse con los demás, sino también empezar a entender las cosas, a producir sus propias cosas en las tareas escolares. También puede dar síntomas, evidentemente, de que hay algo ahí que no está fluyendo adecuadamente o que puede necesitar algún tipo de ayuda. O en el proceso de la crianza, ¿no? Que los papás y las mamás pues denotan que el niño pues manifiesta un comportamiento pues que a veces le sobrepasa porque es demasiado inquieto, demasiado activo o con muchos berrinches, o un niño que pelea demasiado. Bueno, son distintas señales que no necesariamente nos hablan de una patología, pero sí de algo que puede ser digno de atención para ver qué está pasando, y a veces con unas ciertas orientaciones hacia los adultos para entender un poco qué el niño está viviendo o en qué etapa está, puede ayudar a reconducir las cosas para que bueno, todo vaya más o menos de una forma adecuada, ¿no? Y otras veces pues, pueden ser indicativos ya de una cierta patología, a veces del niño, niños que vienen con sus propios recursos, pero que son recursos que son, vamos a decir, limitados y les cuesta, no les pone fácil la adaptación a ciertos ambientes o a ciertas situaciones, o a veces una patología más del medio, ¿no? Es decir, cuando hay conflictos familiares, cuando hay situaciones sociales o escolares difíciles, que el niño sufre, pero no necesariamente porque él esté, digamos, haciendo las cosas mal, ¿no? Sino porque se ve afectado, ¿no? por estos entornos, ¿no? Hablabas ahora de que efectivamente la palabra psicosocial pues, tiene un significado muy amplio. Las causas de esos problemas también, digamos, pueden ser muy amplias. Es un amplio abanico de causas. Sí, de un modo quizá un poco simple, pero yo distinguiría que a veces pues,
hay aspectos propios de la persona que suponen un condicionamiento. Cuando un niño sufre una enfermedad crónica o tiene algún tipo de limitación o de discapacidad, o su carácter, que no es que sea ni bueno ni malo, pero que puede ser un carácter más de timidez o más proclive a la vergüenza, o al contrario, demasiado expansivo, esto puede causar problemas, ¿no?, de convivencia, de adaptación a ciertos entornos, ¿no? Y evidentemente hay casos que son así, ¿no? Pero por otro lado no vivimos solos, necesitamos de un entorno que nos cuida, que nos protege, que nos pone límites, que nos ayuda a controlarnos, y esto es una tarea que depende evidentemente no solo de los padres, sino de otros adultos y de la sociedad en su conjunto, y que a veces cuando se pone difícil, pues el niño, que es un niño, vamos a ponerle las comillas de normal, no tiene ninguna deficiencia ni cosas de este tipo, pero por quizá un proceso inadecuado de crianza, pues puede llegar a desarrollar comportamientos y a veces una estructura de personalidad pues incluso patológica. Por tanto, entre esas causas también, digamos, puede estar el entorno social o familiar, sí, a la vez que una ayuda también puede ser una causa. Indudablemente, indudablemente. Quizá no es algo muy analizado, te lo digo así de manera un poco espontánea, pero el mayor número, por ejemplo, en este programa de salud mental, el mayor número de peticiones de consulta y de demandas, lo que constatamos es que el niño sufre muchas veces, sobre todo hoy en día, de unas condiciones de vida pues difíciles porque las estructuras familiares actualmente son muy diversas, la situación, el modo de vida y el estilo de vida también le supone pues que el tener a papá y a mamá y las atenciones de papá y mamá no son tan fáciles, y yo pienso que la mayor parte deriva de las condiciones de vida, ¿no? Hablando precisamente